Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video quiero hablarles de un tema un poco más personal, no tanto de los videos que siempre hago de maquillaje. Quiero hablarles de algo, pues de un tema que es un poco personal porque son problemas de salud. En este video quiero hablarles acerca de mi experiencia con la extirpación de la vesícula biliar. Lo quiero hacer especialmente porque yo sé que hay personas que, como yo, ha de haber muchísimas personas que están dudando en hacerse la cirugía, en las preguntas que siempre surgen de ¿me hago la cirugía? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué cambios va a haber? ¿Cuáles son los riesgos? ¿O habrá alguna alternativa a la cirugía? Entonces yo les quiero platicar cuál fue mi experiencia con la cirugía. Ahorita, de hecho, hoy es viernes. El miércoles pasado cumplí 2 semanas después de que me hicieron la cirugía, así que les puedo platicar cuál fue mi experiencia con la cirugía y cuál ha sido mi experiencia dentro de estas 2 semanas después de la operación. Antes de comentarles o de comenzar a contarles cuál fue mi experiencia con la cirugía, quiero darles un poco de una introducción de cómo empezó todo esto de mis problemas con la vesícula. Yo sé que para todas las personas son diferentes síntomas, no para todas son iguales, pero igual quiero, no sé, compartirles un poco de mi experiencia para a lo mejor alguno de ustedes se puede sentir identificado y puede preguntarme. Hace aproximadamente 1 año más o menos empecé a tener problemas de salud, digamos, un poco graves. Recuerdo que todo empezó un día en que me desperté, era muy temprano en la mañana porque yo en ese entonces llevaba en la mañana a mi papá a una asociación a la que él va. Cuando me desperté recuerdo que me dolía muchísimo la cabeza, era como que era un dolor de cabeza insoportable, no era un dolor de cabeza cualquiera. Recuerdo que sentía que la cabeza me iba a estallar, me iba a explotar, era un dolor inmenso, horrible. Y recuerdo que cuando estaba en el centro esperando, cuando ya fui a dejar a mi papá, cuando estaba esperando para ya irme, para venirme a mi casa, era un dolor insoportable y yo lo único que pensaba era, ay, por favor, que no me vaya a dar algo aquí, porque de verdad que yo sentía que traía la presión súper alta así de lo que me dolía la cabeza. Y la verdad es que me sentía muy mal, temía que me fuera a dar un infarto, que me fuera a dar un derrame o algo así. La verdad me sentía demasiado mal. Recuerdo que incluso cuando estaba esperando, ahí estaba sentada, pasó una señora y me dijo, no estés triste, no estés triste. Y yo, ¿cómo no voy a estar triste? Me sentía bien mal. Sí, estoy un poco seria. Es que la verdad con lo de la cirugía no me puedo reír, no puedo hacer mucho esfuerzo en el abdomen, entonces también por eso estoy un poco seria, pero sí. Y bueno, continuando con la historia. Después recuerdo que fui bueno, no fue urgencias, fui con el doctor y ahí me tomaron la presión. No la traía alta ya cuando fui, pero cuando me la tomaron manejé un valor un poco más alto de lo normal. Creo que era 130/80, que, o sea, no es exageradamente muy alto, pero yo nunca había manejado valores más altos de lo normal. Siempre mi presión arterial había estado bien. Después de eso me empecé a sentir muy mal. Sentía como mucha dificultad para respirar. Se me iba la respiración. En las noches no podía. Durante el día me sentía muy mal porque como que intentaba tragar saliva y no podía. Era como que trataba así de tragar y sentía como que si se me volvía la saliva de lo como que inflamado o así, de lo mal que sentía, algo así en, no sé, en mi esófago o no sé en dónde estaba el problema, pero me asustaba mucho y sentía constantemente los latidos de mi corazón muy acelerados. Era una cosa, la verdad vivía con miedo, estaba todo el tiempo temerosa de que me fuera a dar algo, que me fuera a dar un infarto o que me fuera a dar un derrame o algo así, porque yo sentía constantemente la presión arterial súper alta. Después de eso, por recomendación de la doctora, pues me dijo que me hiciera unos análisis clínicos
para ver qué era lo que me estaba causando la presión arterial alta. Fui y me hice los análisis clínicos y la verdad todo salió bien. Salió mi colesterol, mis triglicéridos y mi glucosa salió bien. También mi función renal salió bien en ese entonces, que es la urea y la creatinina. Lo único que sí salió un poco alto fue el ácido úrico. Dato curioso que he leído que el ácido úrico tiene que ver o con los riñones o con el hígado, porque son como que cuando ya no funcionan bien o están muy saturados, como que tienen dificultades para eliminar las toxinas del cuerpo, en lo cual va el ácido úrico. Es un rollo un poco enredoso que he leído, por si ustedes quieren leerlo. No soy doctora ni soy experta, yo solo les estoy compartiendo mi experiencia y lo que he leído. Y después de eso, pues pensaba que era por el ácido úrico, que era que se me estaba subiendo la presión y todo lo mal que me sentía, era una cosa horrible. Recuerdo que en las madrugadas también me despertaba con el corazón súper acelerado, me dolía mucho la cabeza, también se me dormían mucho las extremidades, constantemente sentía como que las piernas se me dormían, las manos, los dedos de las manos se me dormían así, sentía mucho como que adormecimiento, como eso que dicen como el hormigueo en las extremidades. El doctor me mandó a hacer, aparte de análisis clínicos, también me mandó a hacer un electrocardiograma para ver si tenía que ver algo con lo del corazón, a ver si, como les digo, yo tenía constantemente, también cuando estaba acostada era cuando más lo sentía, que escuchaba los latidos de mi corazón demasiado fuertes, así muy... Y también empecé a notar como que había irregularidades en los latidos de mi corazón, como que de repente había latidos de más o como que se salteaba latidos. Entonces también por eso me mandaron a hacer el electrocardiograma. Gracias a Dios todo salió bien en el electro. También me mandaron a hacer análisis de la tiroides para ver, porque hay veces que la tiroides pues cuando no anda bien causa la hipertensión, pero no, también salieron bien mis análisis. Un día recuerdo que estaba aquí en mi casa, de repente cuando estaba en el baño y empecé a sentir mucha dificultad para respirar, y me levanté al baño y en eso cuando estaba en el baño, al levantarme, me empecé a sentir como que el corazón estaba súper acelerado, una cosa sorprendente así de lo acelerado que estaba. Y de repente empecé a sentir como poco a poco empecé a dejar de respirar. Hay una experiencia, no me quiero ni acordar de lo horrible que se siente, de verdad. No podía respirar y de repente era como que no quería decir nada en mi casa porque no quería como que asustarlos. Pero fue una cosa que llegué al punto de que no podía jalar aire y pasarlo. No podía respirar, así literalmente no podía respirar. Y tuve que decirle a mi mamá, me acuerdo que mi mamá se asustó muchísimo. Fue como que, ay, vamos a urgencias, vamos aquí al hospital, que es uno de paga que está aquí muy cerquita en donde vivimos. Pero le dije yo, no, llévame a donde yo tengo la seguridad social. Y sí, fuimos hasta allá. Recuerdo que mi hermana se enojó mucho y todo, pero bueno, cuando yo llegué, después de que me senté y me empecé así como que empecé a tratar de respirar y como que me senté y pasó un poco de tiempo y poco a poco como que empecé a poder respirar un poco mejor. En eso ya después fui al hospital, llegué a urgencias y la verdad es que cuando pude caminar de donde me dejaron porque no pudieron pasar el carro, entonces dije, voy a caminar, entrar a urgencias. Cuando entré a urgencias, ya la verdad yo ya me sentía bien, ya podía respirar y todo, o sea, ya me sentía yo según yo. Ya me sentía estable. Me tomaron la presión y traía la presión a 180/90. O sea, la presión arterial alta la traía a 180 y la baja la traía a 90. Unos números monstruosos para una persona que nunca ha sufrido de presión arterial alta, hipertensión y más. Aparte de también era como que me quedé pensando, y yo ya me siento bien, me siento estable y traigo estos niveles de presión, ¿a cuánto la traería cuando no podía respirar? Que me sentía muy mal. La verdad es que hasta la fecha no sé qué ocasionó todo esto. No sé si fue debido a mis problemas de la vesícula, no sé si también sea por el problema del riñón, porque me salió un problemita del riñón que todavía me están tratando para ver si es problema o si es mi anatomía. Entonces todavía no me mandaron a hacer estudios y me van a empezar a tratar eso. Entonces no sé si tenga que ver con mi problema, que a lo mejor la vesícula como ya no estaba funcionando, mi hígado empezó a
como que a saturarse, o no sé si tenga que ver con el riñón. La verdad es que no tengo idea hasta la fecha de qué es exactamente lo que ocasionó ese problema. Empecé a cuidar mi alimentación también por lo mismo de como me salió el ácido úrico alto. Pues traté de eliminar todas las cosas que tuvieran, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó esa cosa que hace que se sube el ácido úrico. No recuerdo, voy a dejar el nombre, pero muchos, por ejemplo, lo que viene de la proteína, lo que es animal, hace que se suba el ácido úrico. Empecé a erradicar esas cosas y empecé a hacer ejercicio porque eso me iba a ayudar también. Pues al bajar de peso ayudan a que tu presión arterial pues se estabilice, y de repente pues sí me empecé a sentir un poco mejor. No se quitó por completo pues todos los síntomas o todo lo que mis padecimientos, todo lo que tenía, pero al menos ya no eran tan extremos, o ya no eran tan frecuentes de que todo el tiempo lo sentía. Después recuerdo muy bien la primera vez que me dio un ataque de vesícula horrible. Recuerdo que llegué a mi casa y me hice una ensalada de atún. Como en ese entonces estaba cuidando mi alimentación, pues no tenía nada, o sea, no tenía gran grasa o algo. Solo tenía verduras, el atún, pero lo único que sí pienso que pudo haber irritado mi vesícula fue que tenía chile, pero es del chile verde, no recuerdo cómo se llama este chile. Chile serrano, tenía chile serrano. Entonces me lo comí así puro, ni siquiera lo comí en tostadas ni nada. Pero pues sí tenía bastante chile serrano, estaba muy picoso. Entonces recuerdo que me lo comí y sí me lo comí muy bien, no sentí ninguna como que incomodidad o algo que me doliera. Pero después me vine al cuarto, me senté y recuerdo que cuando me acosté empecé a sentir unas punzadas en la parte media de mi abdomen. Aquí está mi abdomen porque no les puedo enseñar más para abajo, pero es como que aquí está mi abdomen superior y yo no sentí el dolor o las punzadas donde está la vesícula, que es hacia el lado derecho, sino yo la sentía aquí en medio, aquí así. Y empecé a sentir ahí así unas punzadas horribles así. Y cada vez se fueron haciendo más y más y más fuerte. Y me acuerdo que me levanté así, me senté de la cama pensando que a lo mejor me iba a ayudar el moverme, o a lo mejor dije, a lo mejor me está doliendo mucho el estómago porque acabo de comer y no ha pasado el tiempo suficiente para que me haga la digestión. Al sentarme, la verdad es que parece que se intensificó aún mucho más. Cada vez se hacía más y más fuerte el dolor, fue horrible. Fue una cosa de ese tipo de dolores que ni siquiera puedes respirar de lo feo que se siente. Yo creo que ustedes o las personas que tienen problemas con su vesícula sabrán de qué tipo de dolor les hablo. Yo tengo en dos categorías los ataques de vesícula o los tipos de dolores que a mí me dieron. Uno que era el más común cuando empecé a cuidarme, así que era como que el que más me daba, que es un poco menos como extremo que el otro. Se siente horrible, se siente muy mal, pero es que uno es peor que otro. O sea, hay dolores de vesícula que son peores que otros. Hay uno que es como, se siente muy feo, que es como una tipo indigestión, así como que se siente como cuando te intoxicas con algún alimento, que sientes una incomodidad en el estómago muy fea, se siente horrible, así como, pues sí, cuando te intoxicas, que te cae algo mal, que sientes muy feo el estómago, que te sientes como acalenturado, no puedes estar a gusto, se siente muy feo. Así se siente un tipo de cólico biliar o un ataque de vesícula, y se siente muy feo. Pero el otro ataque de vesícula, que esos ataques me dieron solo como 4 veces, que es una cosa horrible, no puedes respirar de lo horrible que se siente, el corazón se acelera de tanto dolor, ay no, es muy feo. Y bueno, ese dolor es peor que el que se siente, que les digo que es como una tipo indigestión. Es un dolor intenso, al menos a mí me daba en la parte media así del abdomen superior, un dolor muy feo que se pasaba pues sí hasta la espalda. Ese también, el primer dolor que les digo que es como un tipo de indigestión, yo sabía que era de la vesícula porque me dolía la espalda, me dolía así en medio de los omóplatos, que son los huesitos que tenemos aquí en la parte de la espalda, aquí los que les llaman las paletas de la espalda. Cuando me dio este dolor muy fuerte, que les digo que no podía ni respirar, mi primer
ataque de vesícula que fue horrible. Fui a urgencias. Ahí también cuando llegué, de aquí a que me atendieron, porque la verdad es que dice urgencias, pero es que no es urgencias, porque duré mucho tiempo esperando a que me atendieran. Recuerdo que la enfermera me tomó mis signos, me tomó la presión. No recuerdo, pero sí recuerdo que me tomó la presión. Y recuerdo también que había varias personas esperando a pasar antes que yo, pero me pasaron a mí antes que a ellos. No sé si haya sido porque traía la presión alta o algo, y por mis síntomas que le describí a la enfermera, por la posición en donde me dolía, que me dio el dolor en el abdomen, a lo mejor pensaron que podía ser algo, no sé, como un preinfarto o algo así, porque sí recuerdo que me pasaron luego. Y después ya le estuve contando a la doctora todos mis síntomas y todo lo que había sentido. Me preguntó que sí, que había comido, y ya le dije que había comido y todo eso. Y ya me dijo que por la posición en donde yo describía que había sentido el dolor, podía hacer lo de la vesícula, y me mandó a hacer un ultrasonido. Pero como yo había leído en el internet todos los síntomas de todo lo que yo tenía, dije yo, ay, no creo que sea la vesícula, o sea, ¿cómo va a ser la vesícula? Entonces, que se me duerman las extremidades, que me suba la presión, que tenga esa dificultad para respirar, eso no creo que sea de la vesícula. Ya que me entregaron los resultados del ultrasonido, vi que sí tenía litiasis vesicular. Era como que yo no me la creía, era como que decía, ay, o sea, sí creía que tenía piedras en la vesícula, pero era como que no creía yo que todo lo que tenía era debido a lo de la vesícula biliar o debido a que tenía piedras en la vesícula. Y como les digo, hasta la fecha no sé qué fue lo que ocasionó todo ese problema. No sé si fue la vesícula o algún otro problema, pero el caso es que yo no me lo tomaba en serio y decía, ay, incluso hasta antes de que me dieran los resultados del ultrasonido decía yo, ay, no creo que sean las piedras, no creo que sean piedras. Le decía a mi mamá, no, porque ella me decía, no, que sí, que por como yo decía que me dolía, escribí el dolor que me dio. Mi papá, bueno, él todavía tiene las piedras en la vesícula. Decía mi mamá que el dolor era muy parecido a como él lo describía. Y bueno, después que ya me dijeron que sí las tenía, era cuando decía yo, no, estaba como que no creo. Pero como les digo, no sé qué fue lo que lo ocasionó. Seguí cuidándome hasta que empecé, bueno, por el trabajo y por diferentes cosas, ya no pude seguir haciendo ejercicio. En ese entonces yo no sabía, cosa malísima, hacer ejercicio es cosa malísima para lo de la vesícula, porque pues de hecho como andan las piedras ahí en la vesícula, con el movimiento brusco y todo eso, hasta se te puede salir una piedra por el conducto biliar, ocasionar una pancreatitis y complicaciones que, bueno, yo creo que ustedes ya han leído o les han informado, creo yo, un poco de eso, de lo que puede ocasionar que traigan las piedras en la vesícula. Entonces hacer ejercicio puede ser, o es más bien, es contraproducente cuando se tienen piedras en la vesícula por los movimientos bruscos. Y también empecé a descuidar un poquito mi alimentación, un poquitito. La verdad no, la empecé a descuidar muchísimo. Y todo estuvo bien por esa temporada. Eso fue aproximadamente como en abril, mayo más o menos del año pasado. Y esto estuve bien. Después de ese ataque de vesícula no me volvió a dar otro. Estuve como que ahí así con las piedras bien todo lo que acabó del año del 2016. Hasta finales de enero de este año del 2017, a principios de febrero más o menos, fue cuando empezó la verdadera pesadilla. Y fue porque recuerdo que empezaron como mis ataques de la vesícula más seguido. El primer ataque de vesícula que me dio, no recuerdo si fue a finales de enero o a principios de febrero, más o menos por esas fechas. Y recuerdo que me iba a comer unos tacos de carne asada y no me pude terminar ni el primer taco porque empecé a sentir un dolor horrible en el estómago, una pesadez así horrible, y sentía muchas náuseas, me sentí bien mal. Recuerdo que esa vez vomité 3 veces y yo creo que mi vómito, y perdón si a ustedes les da asco esto, pero bueno, es parte de mis historias, les quiero compartir que entre los vómitos yo creo que iba mucha bilis, porque el vómito tenía mucho como color amarillo, que es como sale el color de la bilis, o que yo he leído que otras personas describen que pues que vomitan bilis. Fue horrible porque primero fui al doctor, fui a la farmacia
pensando que era colitis. Cuando me fue empezando pensé que era colitis, pero cada vez se fue intensificando más. Me tomé un ketorolaco de esos sublinguales que son como los más fuertecitos y que hacen efecto más rápido, y no me hizo efecto. Entonces supe que tenía que ir al doctor, tenía que ir a urgencias. Fui a urgencias y describí mis dolores, y de volada el doctor me dijo, ¿tienes piedras en la vesícula? Y le dije yo sí, y me dijo, es por eso. Y entonces ya ahí empezaron a ponerme de ese cóctel que te ponen el suero ese, y no sé qué cosas me pusieron, pero se fue acabando el líquido. Pues sí, se me empezaron a bajar los síntomas. De esa vez de ahí del hospital salí con cero dolor, me sentía bien, ya me sentía estable. Después, como a los 2 días, recuerdo que comí una ensalada porque no había comido nada y sentía mucha hambre, y me fui y me comí una ensalada, pero esas ensaladas que hacen como en establecimientos, que no haces en tu casa. Y pues sí tenía un poquito pues de aderezo, y a la mañana siguiente me sentía bien mal, sentía una pesadez bien fea en el estómago, y luego no dejé que avanzara el dolor y me tomé el ketorolaco. Como que se empezó a bajar un poco, por eso no fui a urgencias, porque sí se empezó a bajar. Después de eso, recuerdo que el otro dolor horrible que me dio fue cuando estaba en el trabajo. Fue como a los 2 o 3 días de ese dolor que les digo, de cuando comí la ensalada. Todos esos dolores así me dieron muy seguiditos. Ya empecé a cuidar mi alimentación de nuevo, porque ya me estaban dando los dolores muy seguido. Comí, me acuerdo que la mitad de como una torta, pero era pan integral con un poco de pollo y puras verduras. No tenía nada de aderezo ni mayonesa, nada. Era el puro pollo con verdura y el pan integral. Cuando me lo comí y era la mitad, no era ni entero, como a las 2-3 horas empecé a sentir como un poco de incomodidad, así como las típicas punzaditas que se sienten así en medio del abdomen. Las personas que han sufrido de dolores de la vesícula sabrán de qué tipo de dolor les digo. Y empezaba a sentir las punzaditas, pero no las sentía tan intensas, pero aún así andaba como que con pendiente y miedito, y me movía como que así despacito, pero el otro sí, porque tenía miedo. Ya casi era la hora de salida en mi trabajo, y me agaché un poquito, no me agaché ni todo, me agaché un poquito, como que me incliné un poquito para agarrar algo que estaba en el piso. Y recuerdo que cuando me levanté empecé a sentir esas punzadas horribles que se sienten de esos ataques. Una cosa, un dolor que yo la verdad que aún no entiendo cómo el corazón, cómo el cuerpo aguanta ese tipo de dolores tan intensos así. Recuerdo que cuando estaba con ese dolor, yo oía mi corazón en mis oídos como una cosa, como que si se fuera a reventar, así de lo rápido que palpitaba. Todo el mundo que estaba ahí me dijo que me puse como blanca pálida, de que se me notaba que me dolía algo, que algo me estaba pasando. Y una compañera del trabajo fue la que se asustó y estaba ahí, y le dije que me estaba dando un dolor de vesícula, y ella fue la que me llevó a urgencias. Y la verdad, cuando estaba esperando ahí para que me pasaran a urgencias o que me atendieran, fatal, de verdad que yo no sé por qué en urgencias ponen a los peores siempre. No, bueno, esa es otra historia, pero el caso es que estaba yo esperando y no me querían pasar, y estaba ella, pero ¿cómo no la van a pasar? Que tiene aún un ataque de vesícula, que esto y que lo otro, ¿no? Entonces como que ya después de que ella empezó a decir que todo lo que me estaba pasando, como que fueron y hablaron allá adentro y me pasaron. Y ya cuando me pasaron estaba un doctor que, no sé, la verdad, súper grosero, así de que como que casi como que se estaba burlando, mientras yo me estaba casi muriendo, me dolía horrible, no podía respirar. Ahí me estaba dando un ataque de vesícula, de esos que les digo que es una cosa horrible. Yo decía, ¿y este amigo qué? O sea, que no sé, bueno, no quiero recordar esas cosas, pero el caso es que me pusieron 4 inyecciones. O sea, ni siquiera me pusieron el catete, o sea, me los inyectaron así, que la verdad sí duele, pero con el dolor tan intenso que yo sentí en ese momento, les juro que el dolor de las inyecciones esas me vino guanga, así de que ni siquiera la sentí del dolor que yo tenía de la vesícula. Y no se me bajaba y no se me bajaba.
Me acuerdo que me pusieron 2 inyecciones juntas primero y no se me bajaba. Y le decía a la enfermera yo, ay, es que no se me baja, no, me siento muy mal. De verdad que no puedo ni siquiera respirar, se me dormían, traía dormidas las manos de el dolor tan intenso que sentía. Y me dijo, ay, es que ahorita se te va a bajar y que ahorita y que ahorita. Y pasó más de como media hora, 40 minutos y le decía, es que yo ya no puedo. O sea, realmente yo ya no puedo. Estaba yo ya, o sea, me sentía mal de tanto tiempo estar aguantando ese dolor. Y me pusieron otra inyección. Ahí empecé a notar como que al tiempo se me empezó a bajar un poquito. Pero aún así yo sentía el dolor muy intenso a pesar de que se me había bajado un poco. Digamos que de un 8 bajó un 7, o sea, no es como que hubiera bajado mucho, pero sí bajó un poco. Me pusieron otra inyección y ya con eso empecé a notar que empezó a bajar un poquitín más, pero tampoco era como que me lo hubiera quitado. Y ya después de eso me dijeron, no, que te puedes ir a tu casa. Y le dije yo, pero no se me ha quitado el dolor, o sea, todavía lo traigo muy intenso. Me dijo, es que no se te va a quitar. Y yo, bueno, y entonces, o sea, ¿qué se supone que voy a hacer? O sea, voy a irme a mi casa cuando vine urgencias a que me controlaran el dolor y no me lo pueden quitar. ¿Y qué se supone que voy a hacer en mi casa yo? O sea, no, de verdad es que no entiendo cuál fue su lógica. Yo salí de ahí del hospital con dolor, o sea, no podía caminar bien, me sentía mal. Ya después cuando llegué a mi casa ya se empezó a bajar un poco. Después de eso les digo que empezó la pesadilla porque los dolores, ataques de vesícula me empezaron a dar muy seguido. Era como que yo cuidaba mucho mi alimentación, no comía nada de grasas y poco a poco tuve que empezar a como quitar cosas de mi dieta. Por ejemplo, el pollo lo tuve que quitar porque me ocasionaba ataques de vesícula. No podía comer nada que fuera derivado de animal por la grasa, ni siquiera el pescado. No podía comer atún, no pollo, no podía nada así. Prácticamente mis comidas eran caldo de verduras con arroz, fruta que era la papaya, piña, plátano, eran mis comidas de todos los días. Y pan tostado con mermelada, pero después también tuve que quitarlo. Al principio era lo que comía, pero ya después tuve que quitar el pan tostado con la mermelada porque también me empezó a caer mal, ya no podía comer eso. Y después incluso hasta la fruta me empezó a ocasionar ataques de vesícula, porque me dijo el doctor que ya cualquier cosa estimulara la vesícula hacía que te dieran cólicos biliares. Me dijo que incluso podía hasta el agua, simplemente tomar agua, podía hacerme que me dieran cólicos biliares. Empecé yo a tratar remedios naturales. Bueno, desde que empezó esto de mis ataques de la vesícula empecé a probar remedios naturales. Y sí, hice muchos remedios naturales. Si ustedes quieren que les haga un video aparte de los remedios naturales que probé, cómo me fue mi experiencia, díganme. Probar con remedios naturales, los cuales pues me sirvieron unos hasta cierto punto, pero no fue como que no me aliviaron pues, para acabar pronto. Si quieren ver la segunda parte donde les hablo acerca de todo, cómo empezó el proceso para que me programaran la cirugía, les platico también cómo fue todo el proceso de la cirugía desde que llegué hasta que me dieron de alta. Si quieren saber también cómo ha sido el proceso de recuperación a 2 semanas que me hicieron la cirugía de la vesícula, denle click al video que voy a estar dejando en la pantalla para que puedan verlo. Y sí, nos vemos muy pronto, cuídense mucho, denle like al video, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Bye.